Y bien, como decíamos, está con el juez de defensa del consumidor, con Pablo Calicate. Bueno, Enzo, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Emir, Janina, Sergio, Leo, a toda la audiencia, buen día para todos ustedes. Según lo que estaba escuchando, obviamente desde muy tempranito, veo que han aparecido las harinas por la 98.5, así que se siente el buen humor, incluso a la distancia. Bueno, efectivamente, estamos con el juez de defensa del consumidor, con Pablo Calicate, porque durante lo que fue los últimos días, en realidad, estuvimos escuchando al abogado Mauricio Gómez Bull en nuestro medio, hablando sobre este problema grave por ahí de sobreendeudamiento y prácticas presuntamente abusivas por parte de los bancos, especialmente en el Banco Santa Cruz, ¿no? Y de hecho, por ahí nosotros decíamos, bueno, esto si termina afectando a la gente, queremos saber si viene gente, obviamente, a la Oficina de Defensa del Consumidor a hacer estos planteos. En primera instancia, Pablo, agradecerte por estos minutos. Sabés que, bueno, este artículo obviamente señala el sobreendeudamiento por ahí por tarjetas de crédito y préstamos automáticos que está afectando a muchos empleados públicos y jubilados de la provincia. ¿Coincide el juzgado de defensa con lo que es este diagnóstico que se está haciendo? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, es hoy por hoy una de las cuestiones que más se está denunciando en la defensa del consumidor, atento a la situación actual de sobreendeudamiento, como vos decías, que tiene que ver con la situación económica que afecta a los consumidores que han tomado diferentes préstamos o han utilizado la tarjeta de crédito y luego no han podido cumplir con sus compromisos de pago. Dentro de lo que es esta Oficina de Defensa del Consumidor, por ahí, ¿cuáles son los reclamos más frecuentes en líneas generales y con respecto a lo que son las entidades bancarias? Hoy por hoy tiene que ver con la cantidad de débitos automáticos suscriptos que hacen que muchas veces se superen altos porcentajes de débito de lo que tiene que ver con los ingresos de haberes de los consumidores. Esas son las cuestiones y cómo salir de esas circunstancias. O sea que el débito automático básicamente te vienen a plantear, pero se le explica a la gente que desde la aplicación del home banking se puede parar el débito automático. Sí, algo que no puedo recomendar porque las deudas hay que pagarlas, pero sí, efectivamente se puede solicitar el cese del débito, porque esto tiene que ver con la cantidad de productos que se tiene con el banco y la cantidad de débitos que se han suscrito. También hay una confusión, vienen los consumidores a hacer la consulta diciendo, no, a mí no me pueden retener más del 30%. Bueno, eso no es así porque el 30% es más o menos el límite de un embargo judicial, pero esto es una cuestión que el banco también la utiliza a su favor, diciendo que esto es voluntaria, porque cada vez que se solicita un préstamo o se solicita una tarjeta de crédito, en el contrato se adhiere a que la cuota del préstamo o a veces el pago mínimo, otra cuestión que también dificulta mucho la economía de la gente, solo que se descuente el pago mínimo hace que la bola de nieve por los intereses que hoy se aplican y demás sea interminable. Sabes que recién hablamos del 20 o 25%, pero desde lo que es el marco legal, por lo menos el que maneja este juzgado, ¿cuál es el límite real, el concreto, que un banco puede descontar directamente de lo que es una cuenta sueldo? Vuelvo a decirte, o sea, el banco obedece a lo que el consumidor firmó. Entonces, si el consumidor firmó varios descuentos y los sumás todos, y a veces afecta a más del 75% de los ingresos de un asalariado. En algunos casos, a veces por acumulación de deuda, han habido casos puntuales que ahí sí requerimos que vengan al organismo para que tengan asesoramiento, que lamentablemente han superado el 100% de sus ingresos. Ahora, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando viene una persona, un vecino, y te dice, mirá, el débito automático me comió todo el sueldo? Bueno, el procedimiento que nosotros hacemos es que la denuncia, ¿para qué? Para que el banco informe si es legal al punto ese que se ha llegado, teniendo en cuenta la cantidad de productos que haya contratado el consumidor y el nivel de deuda que tenga, e intentar en esta instancia conciliatoria gratuita para el consumidor la posibilidad de llegar a un acuerdo que signifique acomodar siempre que el consumidor tenga que asumir alguna responsabilidad, acomodar el compromiso de pago de esas deudas.
Sabes que la última que te hago yo de mi parte, y ya te dejo con mis compañeros, si no recuerdo mal, es la 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor. Ustedes, ante estas conductas, ¿tienen algún tipo de tipificación, si se quiere, para con el banco? ¿O todo depende de decir, che, mirá, vos firmaste esto con el banco? Sí, hoy puntualmente tiene que ver, como vos lo decías, en cuanto a la ley de defensa del consumidor y reglamentaciones del Banco Central, porque se hace una integración de varias normas en defensa del consumidor, tiene que ver mucho con la información, qué es lo que te tienen que informar al momento de contratar, durante el tiempo del contrato, aún durante el tiempo del contrato, y tiene que ver con que se te informen adecuadamente las tasas, los plazos de pago. La gente lamentablemente eso no le presta atención, a veces ve la cuotita que puede pagar y ahí se mete. Lo que pasa es que también una cosa no quita la otra. A veces hay responsabilidad de sobreendeudamiento por inconductas del consumidor, y otras veces hay que, abusando de esas situaciones de vulnerabilidad y de necesidad, el banco te pone a disposición un abanico de posibilidades que, no estando bien consciente de la decisión, te inducen a tomar una decisión que no va a ser correcta para tu economía. Si se quiere, podríamos decir un engatusamiento, pero bueno, para decirlo un poco en criollo. Pablo, yo te voy a pasar el retorno. Emir, Janina, ya los escucha el juez de defensa del consumidor, Pablo Calicat. Bien, bueno, lo saludamos a Pablo, ¿no? En esta mañana. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Emir. Los saludo nuevamente a ustedes y a la audiencia de la radio. Muy bien. ¿Cómo sabe Petroni, no? ¿Te aprendió el número de ley, no? De defensa del consumidor. Sí, 24.000, sí, dijo. sí. ¿Eh? 24.240, sí, sí. Sí. Pregúntele. Y ya faltó que citara el artículo y ya estábamos completos. Y ya está. Ya está. Sí, sí, sí. Si mal lo No, recuerdo, bien, bien. dijo el cara dura, ¿no? Sí. Si mal lo recuerdo. No, pero bien, 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 Bien. porque aparte pone en contexto, entonces por ahí los oyentes podrán buscar Sí. también la ley y mirar cuáles son los parámetros de la ley que pueden hacer valer en su momento, en sus Sí. contrataciones. Bueno, Pablo, yo lo que no entiendo de todo esto, porque obviamente los bancos te califican a vos, ¿no? Digo, yo voy por no sé, tengo una deuda en tarjeta de crédito de 5 millones de pesos y me estoy pagando el mínimo, ¿no? Me pongo en el lugar de un empleo estatal, ¿no? Que termina recibiendo descuentos de la mayoría de su salario. A eso le sumo un préstamo, le sumo otro, le sumo que compré otra cosa y me lo están debitando de la caja de ahorro. En total termino con el 80% del sueldo embargado. Ahora el banco sabe todo esto, ¿no? Y encima si yo le voy a pedir un crédito me lo da. Entonces, digo, también es un poco responsabilidad del banco esto de que no le pone límite a algunas cosas y deja que la gente se siga endeudando de esta manera. Pues el otro día hablábamos con Mauricio Gómez Bull de este tema. Vos me decís que sí, no hay tope, ¿no? De hasta un 25. Él decía que sí, pero en este sentido, que vos me decías que era para embargos. Pero entonces, digo, ¿cómo hacer? Porque la entidad bancaria obviamente incurren en definitiva en un abuso, ya después cuando hacen estos descuentos, que prácticamente la dejan a la gente sin un peso en el bolsillo. Digo, de hecho, si Así yo es, voy a pedir un efectivamente. crédito, me califican si estoy apto o no, si califico para una toma de crédito de determinado monto, si no, no me lo dan. Ahora, ¿por qué este comportamiento distinto con el empleado en relación de dependencia o el estatal que tiene su cuenta en el Banco Santa Cruz? Porque no hay regulación, Ujú. porque no hay regulación. El Banco Central, que es la autoridad directa que tiene que controlar estas actividades bancarias, hoy por hoy está totalmente desregulado. Entonces, no hay una presión, o la famosa tanto se quejaban de la intervención del Estado. Eso es la intervención del Estado, cuando el Estado regula cuestiones, y está todos los días arriba controlando estas situaciones, topea los intereses aplicables. Hoy se siguen aplicando para préstamos personales intereses de alrededor del 80% anual. Ni Claro. hablar del costo financiero total, 80% anual, cuando la inflación supuestamente no supera el 40%. Sí, Entonces, está ¿por qué en siguen los 33. bancos? Bueno, ¿por qué siguen los bancos aplicando estos intereses? Porque están desregulados. Sí, Es la y libre porque hacen plata, competencia. y porque ganan dinero, No, ¿no? no, bueno, por Sí. eso, pero Si no le y ponen un bueno, que tope, sí, pero claro. bueno, así siempre fue no fue ilegal hacer plata. El tema era que en ciertos parámetros, miren, siempre había, por ejemplo, con la modificación de la ley de tarjeta de crédito que se hizo con el decreto 70 de necesidad y urgencia, el primer decreto que firmó el presidente Milei, se desregularon los intereses de tarjeta de crédito. Claro. Entonces, cuando vos hoy tenés una deuda por pagar el mínimo, por ejemplo,
y no pagar el saldo total, los intereses de compensatorios que se llaman, que son la diferencia entre pagar el mínimo y pagar el total, hoy están desregulados. Antes estaban fijados conforme a lo que indicaba el Banco de la Nación Argentina. Hoy esos intereses están desregulados. ¿Cómo se sale de esto? Con decisión política. Acá el gobierno provincial hizo un anuncio de un plan de ayuda financiera para empleados públicos que quedó corto porque no topeó. Por ejemplo, si hablamos en términos de cómo se separa esto, Sí. el gobierno de la provincia de Santa Fe, que tiene el Banco Santa Fe, que es del mismo grupo accionario que el Banco Santa Cruz, por decreto, o sea, no hay manera de, es ley, estableció un sistema de ayuda financiera para los empleados públicos con un tope del 25% del sueldo de los ingresos de los empleados públicos. Aquí no se hizo eso. Claro. Bueno, entonces, ahora, bueno, no hay solución. Y lo que habla el abogado tiene que ver con los embargos judiciales. El tope de los embargos judiciales está en ese orden. Pero estos no son embargos judiciales porque, vuelvo a decir, inducida la gente que toma préstamos o deuda con tarjeta de crédito, autoriza débitos que en algunos casos puede superar hasta el 75% de sus saberes mensuales. ¿Cómo se soluciona esto hoy por hoy? Te lo decía, decisión política y legislación, regulación. Mientras tanto, los invitamos a los consumidores que tengan con esta problemática que acudan a la Oficina de Defensa del Consumidor, donde, teniendo en cuenta si se cumplieron con los parámetros que decía acá Enzo de la ley, del deber de información, que se informe la cantidad de cuota que se va a pagar, de esa manera tratar de establecer una posibilidad de acuerdo individual para cada situación. Sí, en definitiva, la recomendación, más allá de la decisión política por hacer algunos cambios que beneficien a la gente, hoy con las reglas de juego que tenemos, con la ley tal como está y con las reglamentaciones tal como está, ¿qué puede hacer un empleado que le descuentan el 75% del sueldo de tarjeta de crédito? Achicarse, concretamente achicarse, dar de baja la tarjeta de crédito. Eso que hace, no te elimina la deuda, pero te elimina la posibilidad de que se sigan generando costos de intereses de financiamiento. O sea, no vas a tener tarjeta de crédito por un tiempo, pero te va a permitir ordenarte. Y pedir cese de débitos de todos los débitos que tenemos suscriptos en las cuentas de cajas de ahorro, cuentas sueldo, la que sean, ir achicando y analizar, agarrar pormenorizadamente cuáles son estrictamente necesarias y cuáles no, y comenzar a bajar esos débitos, porque si no, no te va a quedar, siendo que no hay incremento salarial, estamos hablando de asalariados, a la gente le va a seguir sin alcanzarle el sueldo para pagar sus deudas. Sí, bueno, sin dudas, este es un grave problema, ¿no? Mucha gente endeudada, prácticamente cobra muy poco de su salario y bueno, ahí está. Pues yo digo, el Juzgado de Defensa del Consumidor, en este sentido, ¿qué puede hacer? Recibe la denuncia, controla que se hayan cumplido solo en cuanto a la regulación. Por ahora son en temas informativos, que se informe adecuadamente cuáles son los intereses que se van a aplicar, que se le diga a la gente la cantidad de cuotas que van a comprometer en el futuro, y si no están acorde a lo que establece la ley, se cita al banco y con la presencia de un representante del banco y un representante, con el denunciante y a través de la mediación de la autoridad, se trata de llegar a un acuerdo que medianamente ponga en una solución de cómo afrontar las deudas. Vuelvo a decir, nosotros no podemos recomendar que se deje de pagar, pero cómo pagar más adecuadamente los compromisos que haya asumido, y se logran acuerdos conciliatorios individuales en el ámbito de la defensa del consumidor de manera gratuita para el consumidor. Bueno, quien quiera hacer alguna consulta, sobre todo, esto yo sé que hay muchos... Es el tema más denunciado en estos días, Emilio. O sea, de cada 10 expedientes que se inician en la defensa del consumidor, 8 son de sobreendeudamiento bancario. Claro. Quienes quieran ir, recordarnos dónde está, ¿no? En estos momentos
el juzgado de defensa del Sí. consumidor. Antes tenían un teléfono fijo así para comunicarse, no sé si Sí. tienen WhatsApp. ¿Cómo se Sí, comunican? estamos ubicados en calle Hipólito Yrigoyen 246, en el patio de la municipalidad, en el patio donde está la antena de telefónica, al fondo. El horario de atención es de 8 a 13 horas, de lunes a viernes. Se puede hacer, iniciar un reclamo de manera online a través de la página caletolivia.gov.ar, donde buscan el banner, el botón de defensa del consumidor, ahí se despliega un formulario de denuncia, van completando los campos y pueden hacer la denuncia. Si quieren pueden también consultar por WhatsApp al 297-478-2050, solo mensajes, no se contestan audios por WhatsApp, y le estaremos asesorando de cómo encarar los reclamos sobre las diferentes temáticas. Hoy estamos hablando de temas bancarios, pero hay otras temáticas también como planes de ahorro para adquisición de vehículos, que también es un tema que se denuncia, ha bajado mucho, pero también se denuncia, garantías de electrodomésticos. Ayer estábamos resolviendo una cuestión de un señor que pagó con QR en un mercado y la transferencia de QR no se acreditó en el mercado, pero su dinero salió de su cuenta y efectivamente se lo descontaron. Se citó al mercado y al operador de la cuenta de la billetera virtual y se logró que se le restituyeran los fondos al denunciante. Otra cuestión que también a veces se denuncia, que es una cuestión que está pasando mucho, que no tiene que ver con defensa del consumidor, pero también se le puede brindar un asesoramiento, es el tema de las estafas virtuales, que tienen que ver a la inducción a hacer cosas con el teléfono o con las aplicaciones que lo llevan a tener perjuicios económicos en sus cuentas bancarias. Vuelvo a decir, no es un tema estrictamente de defensa del consumidor, pero aquí también pueden llevarse un asesoramiento de cómo proceder al respecto. Muy bien, bueno Pablo, como siempre, bueno, completo así la información, pero bueno, es importante llevarle esto, ¿no? Sobre todo al consumidor, a quien se ve afectado y a quien puede mejorar de alguna manera su situación, bueno, yendo a hacer una consulta, iniciando su denuncia, su expediente, Sí. bueno, hay que confiar y obviamente los resultados llegan. No es todo inmediato, pero digo, se resuelve. Sí, por supuesto, el porcentaje de resolución de conflicto está en el orden del 80% de los reclamos. Obviamente hay algunas cuestiones más puntuales que a veces los denunciados no se someten a la actuación de defensa del consumidor. Ahí entrará la posibilidad que si es un caso más grave puede irse a la justicia, pero la justicia ordinaria, como ustedes hablaban de un abogado, también puede apuntar a cuestiones más extensas, se pueden lograr otros resultados, pero lo importante es que desde la defensa del consumidor se puede salir de manera un poco más inmediata. A veces, como te decía, achicándonos, porque hoy no va a quedar otra que achicarse, porque si no, no va a haber posibilidad de salir de la situación. Tal cual. Bueno, Pablo, gracias como siempre y nos reencontramos, ¿eh? Un abrazo. Gracias, saludos, buenos días a la audiencia. Hasta luego. Ahí lo escuchamos, ¿no? Pablo Caricate, juez de defensa del consumidor en Caleta Olivia. Bueno, Enzo, nos reencontramos, no sé si tenés algo más, si no, nos reencontramos en un Sí, ratito. la última. Acá me preguntaban que pases nuevamente el WhatsApp de defensa del consumidor, Pablo, por favor. 297-478-2050. Bien, perfecto. Bueno, Emir, Janina, nosotros nos estaremos encontrando seguramente en un ratito. Hasta luego. Hasta luego.